Con respecto a esta información que publica el diario Últimas Noticias, que además está en conocimiento de la Comisión de Contraloría, además un grupo de ONG se movilizó e hizo una denuncia contra el Ministerio de Salud y contra el CEFAR por este manejo de medicamentos que se encuentran represados y en la mayoría de los casos, de acuerdo a lo que reseña esta nota, vencidos sin ser distribuidos para el uso de los pacientes. Justamente hay una investigación de la Contraloría sobre ese tema, justamente hay una demanda judicial sobre ese tema, entonces es en ese ámbito que deben ventilarse todos los detalles. De todas maneras, sí le puedo decir algunas cosas. Si el Estado venezolano compra una enorme cantidad de medicamentos, es normal que una proporción de ellos cada año deba ir a destrucción. Eso es absolutamente lógico. ¿Y eso no es pérdida de recursos, ministra? No es pérdida de recursos. Pérdida de recursos es que el Estado no compre ningún medicamento como ocurría en otros momentos y que por consiguiente ninguno se le daña. ¿Pero qué hace con comprarlo y no distribuirlo? No, momento, insisto. Los detalles sobre cada uno de los casos están siendo investigados en instancias judiciales y en consecuencia es en esas instancias que deben darse todos los detalles del caso. Pero les repito, quien maneja inventarios de medicamentos sabe que dependiendo del tipo de medicamento, entre 1, 5, 10% del medicamento se pierde. Eso depende del tipo de medicamento, por supuesto. Si uno está hablando de medicamentos refrigerados multidosis, por ejemplo, si uno habla de una vacuna que debe estar refrigerada y que tiene 10 dosis en un solo frasco, uno sabe que cuando la administra va a haber una cantidad de dosis del frasco que se van a perder para uno tener seguridad de que no perdió la cadena de frío y que está administrando una vacuna inactiva a una persona. Pero se supone... Y sabe que lo tiene que descartar. Pero se supone que debe haber una... Disculpe, ministra, se supone que debe haber una planificación y un orden en la ejecución de los recursos para la compra de los medicamentos. Claro, y debe haber también una planificación en la destrucción de los que deben ser destruidos. Ese restito de vacuna, por ejemplo, que quedó en un frasco de 10 dosis y que no debe ser administrado porque estuvo fuera de la nevera más tiempo del conveniente, uno lo tiene que destruir. Y para destruirlo no es lanzarlo a la papelera, para destruirlo se recoge en un almacén central y periódicamente, recogido el de todo el año de los distintos lugares donde se generó, debe ser destruido por incineración. Pero eso no quiere decir que se compró la dosis de vacuna dañada y que entonces el restito del frasco de vacuna que uno va a incinerar indica que uno estableció una política inadecuada de adquisición de vacunas. Pero esta información habla de medicamentos que nunca fueron distribuidos, que nunca fueron utilizados y que tampoco nunca recibieron el almacenaje adecuado, no de medicamentos que fueron usados y se retiraron como usted está explicando. Bueno, yo de verdad dificulto que quien está dando la información tenga ese nivel de detalle e insisto, puesto que eso está en una investigación judicial, en el terreno judicial se analizarán todos los detalles. Pero el tema de los medicamentos vencidos es, bueno, es algo que tenemos que analizar con cuidado y es algo que tenemos que entender que hay una parte de medicamentos que no es solo vencidos, son medicamentos que por diversas razones, como las que les mencionaba en el caso de las vacunas, pero a veces en el momento del despacho se rompe uno de los frascos de un medicamento que tenga algún líquido, por ejemplo, se dañan los empaques de otros que están a su alrededor. Hay un conjunto de medicamentos que uno sabe cada año que deben esperar que sean deteriorados y que uno sabe cada año y debe planificar su destrucción para evitar que puedan ser administrados equivocadamente a una persona. Vamos a hacer una pausa. Como toda nuestra audiencia sabe, Primera Página es un programa muy dinámico y en virtud de la invitada y el tema que nos ocupa, vamos a estar conversando con ella un segmento más para darle participación a nuestra audiencia a través de nuestra cuenta Twitter @Primera Página. Ya volvemos. Porfa, a ver, es que no leo el nombre del televidente. Recálquenle a la ministra de Salud que la situación de los hospitales es crítica, sin insumos, planta física por el suelo. La situación de los hospitales tiene dificultades que estamos abordando. La planta física y el equipamiento de los hospitales de Venezuela se ha transformado de manera radical para bien y por supuesto que hay cosas que tenemos que hacer y que vamos a ir haciendo cada vez con mayor eficiencia. William Tovar, ¿por qué en el Estado portugués las autoridades mantienen un grave silencio en lo que respecta a H1N1? La información sobre influenza H1N1 ha sido dada repetidas veces, por mí en lo personal, por las autoridades locales de salud,
por los epidemiólogos de los estados y afortunadamente este medio hoy permitió que diéramos nuevamente las medidas de precaución que hemos dado en otras oportunidades. Bueno, ahí sí la voy a atajar, ministra. Este medio permitió, afortunadamente hoy no. Siempre ha estado dispuesto a dar información, pero los voceros del gobierno no habían querido venir. No. Afortunadamente digo porque es una excelente oportunidad. No estoy con eso emitiendo ningún juicio de valor al respecto. Además, no es primera vez que soy invitada a este canal, ni primera vez que vengo a dar información en él. Así es. Continuamos. Hombre esperanzado, ¿hay suficientes vacunas para la población venezolana o ustedes seleccionan ustedes hacen una selección arbitraria para no entrar en pánico ante la falta? La selección ya fue explicada y no es arbitraria. Arbitrario es decir que hay que vacunar a toda la población sin tener sustento para ello. No es arbitraria en absoluto. Y la vacuna además ya fue aplicada, y ya fue aplicada también el año anterior, y todos los años en Venezuela se administran 4 millones de dosis de vacuna de influenza y se seguirán administrando 4 millones de dosis, un poco más, un poco menos, de acuerdo a los cálculos poblacionales que en cada momento se hacen a la población a la que está dirigida. Lo que sí es arbitrario es que alguna persona se abrogue el derecho de decidir de modo personal a quién se debe vacunar o de generar políticas diferentes a las pautas del Ministerio del Poder Popular para la Salud para el uso de inmunizaciones en el país. Arbitrario entonces es que un padre de familia acuda a una venta de medicamentos y compre la vacuna para inyectarse él y su familia. Es contrario a las políticas de salud recomendadas por el Estado venezolano. Las recomendaciones en materia de salud del Estado venezolano y nuestra Constitución nos dice deberían ser por aquello de la corresponsabilidad seguidas por todas y todos los venezolanos, y eso nos ayudaría a minimizar los impactos negativos de los problemas de salud que afectan a la colectividad. Morrogallo pregunta o comenta, paranoia no es que nos preocupemos de la salud nuestra y de nuestra familia, paranoia es lo que usted sustenta, dice el televidente. Paranoia es esto, hacer creer que hay que usar tapaboca. Paranoia es hacer creer que todos vamos a morir de influenza. Eso es lo que exactamente no debe ocurrir. Y lo que nosotros intentamos hacer y permanentemente lo reiteramos es la difusión de las adecuadas medidas de prevención. Lavado de manos, identificación de las personas que pueden tener influenza, no solo H1N1, sino cualquier otra, y cuáles son las medidas que deben tomarse para evitar la diseminación a la población. Javier Álvarez, ¿no es mejor que la persona que tenga un síntoma vaya al hospital y no se quede en su casa? La persona que tiene un síntoma, si está en los grupos que antes mencionamos o si tiene dificultad respiratoria, es indispensable que acuda inmediatamente a un centro de salud. Pero insisto, los síntomas de alerta son 39 grados de temperatura más la sintomatología respiratoria, especialmente si se sostiene por más de 3 días, y la presencia de signos de dificultad respiratoria. Con eso me refiero a la persona que siente que se está ahogando, que no le entra el aire, que aunque trate de respirar por nariz y boca, jadea, respira con frecuencias respiratorias altas, mayor de 30 en el caso de un adulto. En esos casos debe acudir inmediatamente al médico. En los demás casos, el que la persona se mantenga en su casa es importantísimo, es fundamental y evita la diseminación del virus, puesto que no existe una medicación especial que le haya que dar, sino que el reposo, líquidos, quedarse en su casa para evitar la diseminación de la enfermedad y, por supuesto, consultar al médico, evidentemente. Rosada pregunta, buenas, ¿por qué las muertes por millón de habitantes por H1N1 es mayor en Venezuela que en los Estados Unidos? Las muertes por millón de habitantes de H1N1 es mayor. Fíjense, en primer lugar, yo quisiera saber de dónde sacó esa información que está equivocada. Sí, porque además el Ministerio de Salud no da oficial. En segundo lugar, el comportamiento epidemiológico de los virus varía por múltiples condiciones, climatológicas, culturales. Simplemente si nos acostumbramos a toser de una manera o de otra, vamos a diseminar más o vamos a diseminar menos la infección. Por razones de susceptibilidad personal, lo cual tiene desde componentes genéticos hasta otro tipo de componentes ambientales que pueden modificar la letalidad o no de un virus determinado. Pero, insisto, dediquémonos y hagamos todos el esfuerzo por prevenir la diseminación de la enfermedad y no el esfuerzo por generar pánico referido a ello y referido con la paranoia a actuación inadecuada en lugar de tomar las medidas de prevención
que son realmente efectivas para prevenir la diseminación. Nuestra audiencia también insiste, ministra Juana Baptista. Yo vivo en Venezuela, no en Estados Unidos, así que nos informe qué es lo que pasa aquí. Llevo una hora prácticamente informando qué es lo que pasa aquí. Bueno, José B. pregunta, en el pasado las enfermeras iban a las casas a vacunar a las familias y eso no se hace. Exactamente eso es lo que no hay que hacer. No hay que hacer una campaña masiva de vacunación de influenza. Hay que vacunar de influenza en el periodo que corresponde, que es finales del año, o sea, último trimestre del año, después de que llegó la vacuna con las cepas que corresponden a la temporada correspondiente, y primeros meses del año, enero, febrero. No es una respuesta reactiva ante la presencia de una infección. Que por cierto, si nosotros hiciéramos eso, estaríamos permitiendo que el periodo desde que se administra la vacuna hasta que tiene efecto, que es aproximadamente de una semana, la persona estuviera expuesta creyéndose que está inmunizada sin estarlo. Patricia Aguilar, ¿por qué el gobierno no ha hecho campañas preventivas en TV cuando nos abarrotan de cadenas innecesarias? El gobierno sí ha hecho campañas preventivas, estamos informando a la población. ¿Y no cree usted, ministra, que sería interesante que las cadenas también abrieran espacio para difundir esta información? Bueno, si ustedes ven el gobierno de calle, me habrán visto a mí en todas las actividades del gobierno de la eficiencia en la calle, haciendo la actividad e informando adicionalmente sobre estas medidas que hoy hemos conversado en detalle para la prevención de la diseminación de la influenza H1N1. Margarita González, entonces, ¿los médicos todos están errando cuando usan tapabocas en sus procedimientos o están contaminados? Les repito que los médicos utilizan el tapaboca para realizar procedimientos y no utilizar el tapaboca para una persona sana pensar que con eso minimiza el riesgo de infectarse. Eso es incorrecto. El uso amplio en la población de tapaboca, creyendo que con ello minimiza su riesgo de contagio, es falaz y además es riesgoso. El uso del tapaboca de modo inadecuado incrementa el riesgo de la persona infectarse, sobre todo si lo toca con sus manos sin habérselas lavado y luego entonces acerca el virus a la nariz. El uso del tapaboca por los médicos en procedimientos quirúrgicos, de cardiología intervencionista o de cualquier otro tipo, tiene otras connotaciones y por supuesto que no está errado el que lo usa. Pero sí está errado el que hace creer a la población que colocándose un tapaboca para ir al mercado, salir a la calle y andar por allí, tapaboca que continuamente toca con su mano sin lavar, va a estar minimizando el riesgo cuando lo que va a estar es incrementándolo. Maribel Serpa pregunta, ¿qué medidas deben tomarse en el trabajo si se confirma que un trabajador tiene H1N1? Lavarse las manos con agua y jabón. Existe también la alternativa del alcohol glicerinado, alcohol con un chorrito de glicerina para el momento en que no tenga cerca la disponibilidad del agua y jabón. Y también debe la persona con la infección dejar de ir a su lugar de trabajo y quedarse en la casa para minimizar el riesgo. El virus que la persona haya podido dejar en la superficie va a permanecer viable por 10 días. Las superficies deben ser limpiadas. El limpiar la superficie de cualquier lugar de trabajo y de manera rutinaria, preferiblemente si es con agua, con cloro. El cloro es el mejor desinfectante, pero bueno, después de unas 12 o 14 horas el virus ya va a morir por sí solo. Y lavarnos las manos permanentemente, porque en todas las superficies donde haya quedado el virus, si nos lavamos las manos, minimizamos el riesgo de llevarlo a nuestra mucosa de la nariz, de la boca o a las conjuntivas, que es la puerta de entrada del virus para las personas que rodearon a ese enfermo. Tenemos esta última pregunta para finalizar la entrevista. Ministra Gamal Aybar, ¿por qué es diferente y más peligrosa la gripe H1N1 que cualquier otra gripe? ¿Cómo reconocerla? No es más peligrosa que cualquier otra, hay otras más peligrosas. En este momento que ha empezado ya la H7N9, la llamada influenza aviar, tiene mayor letalidad, solamente está confinada en Asia, solamente por exposición a aves. Hay distintos virus y esos distintos virus van cambiando a lo largo de los años, tienen mutaciones y tienen efectos distintos sobre la población, y la influenza H1N1 es peligrosa, pero todas las influencias, no solo la H1N1, son peligrosas y tienen riesgo de mortalidad, especialmente en los grupos de riesgo que mencionamos anteriormente, y además pueden ir acompañadas de otras complicaciones, de neumonía o de otros problemas que incrementan el riesgo de tener efectos adversos y muertes por la enfermedad. Ministra, estamos agradecidas porque nos haya acompañado la mañana de hoy. Quedaron
otros tantos temas por fuera de esta conversación. Esperemos que tenga la oportunidad de volver a Primera Página aquí a Globovisión, canal que por cierto siempre ha estado abierto para todos los voceros de este gobierno y de los gobiernos anteriores, pero que por razones que desconocemos oficialmente, pues se han negado a participar para difundir la información y conocer desde la vocería oficial lo que está sucediendo. Esperé en diciembre la invitación para hablar sobre el cardiológico infantil. Y no lo hicimos. Próximamente esperemos que la podamos tener. Así es, porque es una También buena siempre he estado abierta a responder a las invitaciones de Globovisión. Es una buena experiencia la del cardiológico infantil. Ya volvemos.